en Ciencias Sociales e investigadora social. Bianca, no sé si sabes, pero es tu día, así que muchas felicidades. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Es día de las Biancas o de Es las Blancas? de las Biancas. Aquí yo tengo que es día de las Biancas, ¿eh? Ah, no Entonces, sabía. Qué de las bien. dos, me dicen que de las dos. Entonces, Ah, muy bien. muchas felicidades. Qué gusto tenerte por acá de nuevo, Bianca, ¿eh? Y con un tema que particularmente es muy positivo que se hable porque muy normalizado se tiene, pero hay que conocer más sobre el concepto de la violencia obstétrica, que también es una violencia contra las mujeres. Cuéntanos qué es la violencia obstétrica y cómo andamos en México en ese tema. Sí, como bien mencionas, hablar de violencia obstétrica es importante en nuestro país, sobre todo cuando todavía siguen en juego un montón de derechos, ¿no? En el caso de nosotras las mujeres, pues que se garantice la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y nuestro derecho a decidir. Y bueno, quisiera mencionar que la violencia obstétrica está reconocida en la Ley General por una vida libre de violencia de las mujeres. Y bueno, ¿qué es la violencia obstétrica y por qué es importante seguir hablando de este tipo de violencia y abrir esos espacios para hablar y reflexionar, ¿no? Bueno, es una forma específica también de violencia contra las mujeres y contra personas con posibilidad de gestar, y este tipo de violencia tiene lugar en servicios de salud, ya sea públicos o privados, durante la atención del embarazo, el parto y el posparto o puerperio, ¿no? Y bueno, es toda acción u omisión que cause daño físico y psicológico a la persona. Y digamos, cuando estamos hablando de violencia obstétrica, pues, por ejemplo, cuando se le niega el acceso a servicios de salud reproductiva a una persona, a una mujer o una persona con posibilidad de gestar, cuando hay tratos crueles, inhumanos o que son degradantes, cuando hay una sobremedicalización, es decir, cuando hay suministro excesivo de medicamentos o que no está justificado, cuando hay prácticas necesarias tampoco no justificadas, cuando se impone un método, el uso de un método anticonceptivo sin que haya consentimiento informado, es decir, sin que la persona autorice que se le pues que se le ponga cierto método anticonceptivo. Y bueno, en general incluyen cuando hay lenguaje ofensivo, humillante o incluso sarcástico por parte del personal de salud hacia la persona usuaria, cuando hay también falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y o que haya un trato deshumanizado, ¿no? Y Oye, bueno, Bianca, te quiero preguntar, ¿incluye y entra dentro de la violencia obstétrica eso tan común que dicen y que a veces también vemos incluso en la televisión cuando personal médico le dice a a las mujeres que están a punto de parir, hoy no grites, no grites? Y porque a sí, mí se me hace imposible, digo, bueno, me imagino que debe ser imposible no gritar, pues si están con los dolores. así es, sí, y eso yo creo, este tipo de prácticas son tan comunes y Ujú. están tan normalizadas que no se ven como violencia, ¿no? Eso que mencionas es bien importante porque al final de cuentas son todas estas prácticas que no tienen como un Ujú. fundamento de existir, ¿no? Y que no tienen como el consentimiento de las mujeres. Por ejemplo, también incluyen cuando hay revisiones injustificadas, ¿no? O cuando hay también incluso inserción de mecanismos anticonceptivos, bueno, como mencioné, sin, sobre todo después del parto, sin informarle a la persona que se le va a colocar un método anticonceptivo, cuando hay exámenes de tacto vaginal así sin consentimiento, Claro. sin Oye, Bianca, avisar. ¿sabes qué escucho? Perdón que te lo interrumpir, ¿sabes qué he escuchado yo de algunas personas o mujeres que en el sector público me comentaron alguna vez que tras parir, o sea, tras tener un bebé, les colocaron así, nomás porque sí, el DIU, por ejemplo. Ahí ya estamos hablando de violencia obstétrica. Sí, 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 totalmente. Y Ujú. justamente es eso, pues, por ejemplo, también cuando se le atan las piernas en el parto a las mujeres, incluso es violencia obstétrica el hecho de que los profesionales de la salud no se presenten para atender a las mujeres, no, que está de vacaciones, que, no sé, miles de cosas que pueden ocurrir, pero pues al final de cuentas los servicios médicos tienen una obligación. Y una cosa que me gustaría mencionar, que creo que es muy importante,
es que este tipo de violencias afecta principalmente y de manera desproporcionada, principalmente a personas jóvenes, indígenas, que tienen alguna discapacidad o que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que mencionas, esto de los, de los gritos, sobre todo pasa cuando son jóvenes menores de edad que están ahí en un proceso de parto. De hecho, datos, información importante revelan que la edad es un factor para vivir violencia obstétrica. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres que según la ENDIRE de 2021, que manifestó haber vivido algún tipo de violencia obstétrica, tenía menos de 30 años, 36% de ellas estaban entre los 15 y 19 años, 36.7% entre los 20 y 29 años. Incluso hubo mujeres que se expresaron como solteras o separadas, que también informaron con mayor frecuencia haber vivido al menos un tipo de violencia obstétrica en su último parto, ¿no? Fueron 38, 34% respectivamente. Y bueno, hay algunas otras cuestiones, como por ejemplo de 2016 a 2021 se observó un aumento de 4.6% en partos resueltos por cesárea. Es decir que también cuando hay estas expresiones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de cesáreas injustificadas, en muchos casos puede tratarse de violencia obstétrica, porque, digamos, es como que la forma más rápida de salir, como si ahora sí, como si fuéramos en una fábrica, ¿no? De desocuparse, por decir de alguna forma. Claro. Y algunas otras, digamos, cuestiones importantes que podemos mencionar de la violencia obstétrica es que al menos en nuestro estado se reconoce este tipo de violencia desde el año 2019 en la Ley General de las Mujeres por una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, no aparece tipificada como delito en el Código Penal del Estado, y esto es como una brecha, ¿no? Si bien es un paso el reconocimiento de este tipo de violencia, pues digamos que no hay mecanismos que den contrapeso para que este tipo de violencia no siga ocurriendo, ¿no? Sobre Claro. todo en Oye, nuestro estado Bianca, también. Bianca, ¿quiénes cometen principalmente este tipo de violencia en el sector salud? ¿Quiénes, por un lado, esa sería una pregunta, y por otro lado, las nuevas generaciones de médicos, enfermeras, que se preparan, son más conscientes de que esto es violencia, es decir, dentro de su preparación ya se les dice que no deben de incurrir en estas prácticas. En teoría los servicios de salud tendrían que capacitar y sensibilizar a su personal para que se evite este tipo de violencia, Ujú. justamente porque ya está reconocido en la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero todavía hay como muchos huecos para evitar la repetición, ¿no? Y yo creo que quienes más la pues la La siguen aplican. Ujú. replicando, ¿no? Son médicas, médicos, tristemente, y enfermeras y enfermeros, ¿no? Pero al final de cuentas, esto es un problema estructural, ¿no? Hay Ujú. desigualdades estructurales en el acceso a servicios de salud en nuestro país que digamos, limitan, porque por un lado limitan que hablemos abiertamente de estos tipos de violencia, y entonces que se creen estos mecanismos Ujú. pues de atención, que se garanticen reformas normativas y políticas públicas que al final de cuentas pues justamente eso, garanticen que haya condiciones dignas de salud, y que reconozcan también la diversidad de las necesidades que tenemos las mujeres y las personas gestantes, porque por ejemplo también pienso yo puede llegar una persona quizás no binaria, una persona trans, que justamente por este tema de la expresión o la identidad de género Ujú. puede también ser víctima de algún tipo de violencia obstétrica en ese desconocimiento de la diversidad de género, y también de que la violencia obstétrica es un tipo de violencia que se sigue manifestando aún en nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, también así yo ya como rápidamente quisiera mencionar Sí. que nuestro estado ocupó el tercer lugar junto con Jalisco
de quejas administrativas ante el órgano interno de control de las Secretarías de Salud estatales por violencia obstétrica. Es decir, de 2015 a 2020 se presentaron 16 quejas ante estos órganos. Y bueno, es importante también mencionar que muchas de estas quejas a veces no avanzan, ¿no? Justamente por estos vacíos a veces que hay en los protocolos, en las mismas leyes, y que al final de cuentas siguen siendo como estas posibilidades de que se siga replicando este tipo de violencia. Y bueno, también en estos vacíos, pues recordemos que nuestro estado aún no legisla, por ejemplo, en el tema del aborto, que ese es otro derecho de salud sexual y reproductiva que tenemos las Claro, mujeres. Yo sin creo duda. que hay todavía, y que al final de cuentas sigue siendo como parte de todas estas desigualdades Sí, estructurales, ¿no? claro. Hay mucho por hacer, sin duda alguna en este tema. Lo positivo es que se hable y que la gente, las mujeres y todas las personas conozcan pues sobre este tipo de violencia. Bianca, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. En la próxima, bueno, dentro de 2 semanas más te escuchamos de nuevo. Así es, y bueno, muchísimas gracias, y quizás luego sigamos hablando de este tema, ¿no? Sí, Que yo creo que siempre amerita es una segunda interesante. parte, claro que sí. Sí. Saluditos, Gracias. bonito día, 8:16, mensajes, regresamos.